El martes, a las 8:23 p.m., mi hijo Stefan me miró comiendo mi humilde plato de arroz con frijoles en mi pequeña cocina y me gritó con desprecio total: «No vales ni la comida que gastas». A las 8:24 p.m., yo dejé mi tenedor sobre la mesa, me levanté sin terminar mi cena y me fui de mi propia casa en silencio, sabiendo que había recibido hace 3 semanas una herencia de $240 millones que me convertía en el dueño de la industria alimentaria más grande de la región. 2 días después, cuando Stefan descubrió que el simple cocinero al que había insultado por gastar comida era ahora el propietario de cada proveedor, cada distribuidor y cada fábrica de alimentos que mantenía funcionando su restaurante en bancarrota, me hizo 39 llamadas perdidas en 6 horas, llorando: «Papá, perdóname, no sabía», sin entender que cada llamada que no contestaba era mi respuesta a haberme dicho que yo no valía ni el arroz que estaba masticando. Pero para entender cómo un simple cocinero de hotel se convirtió de la noche a la mañana en el rey de la comida, y por qué elegí el silencio como venganza contra el hijo que valuó mi vida en menos que un plato de arroz, necesito contarles una historia que comenzó hace 35 años, cuando un refugiado de Serbia llamado Božidar Milanović llegó a este país con su esposa Milica y su hijo bebé Stefan, sin saber que 3 décadas después su primo lejano le dejaría un imperio gastronómico que su propio hijo despreciaría por venir de manos indignas de un trabajador de cocina. Llegamos en 1989, escapando de la creciente tensión política que eventualmente desgarraría Yugoslavia. Yo había trabajado como cocinero en un hotel estatal en Belgrado, donde había aprendido no solo técnicas culinarias, sino también gestión de cocinas grandes, control de inventarios y coordinación de servicios de alimentación masiva. Milica era contadora en una empresa de alimentos, especializada en costos y logística de distribución. Los primeros años fueron de lucha pura. Conseguí trabajo como cocinero en un hotel de cadena mediana, ganando salario mínimo, pero aprendiendo cómo funcionaba la industria alimentaria en nuestro nuevo país. Milica trabajaba medio tiempo en contabilidad mientras cuidaba a Stefan, que estaba adaptándose rápidamente al idioma y la cultura. Stefan creció viéndome levantarme a las 4 de la mañana para preparar desayunos para huéspedes de hotel, regresar a casa oliendo a grasa de cocina, con las manos manchadas de especias y los uniformes sudados por el calor de las estufas industriales. Durante sus años de primaria, Stefan me presentaba orgullosamente como mi papá que cocina en un hotel grande. Pero durante mis años trabajando en diferentes cocinas profesionales, yo observaba ineficiencias enormes en la cadena de suministro alimentario. Los hoteles pagaban precios inflados por ingredientes que podrían conseguirse más baratos directamente de productores. Había desperdicios masivos porque las cocinas no sabían planear menús según disponibilidad estacional. Los proveedores controlaban precios porque los chefs no entendían logística de distribución. Con mis ahorros de 5 años, empecé un pequeño negocio de consultoría culinaria en 1996, ayudando a restaurantes locales a reducir costos y mejorar eficiencia. Milica manejaba la contabilidad y yo usaba mi experiencia práctica para identificar oportunidades de ahorro que los dueños de restaurantes no veían. Stefan mostró interés temprano en cocina, pero desde una perspectiva diferente. Mientras yo me enfocaba en eficiencia y costos, Stefan estaba fascinado con creatividad y presentación. Durante sus años de secundaria, él hablaba sobre convertirse en chef famoso, con restaurantes elegantes, no en simple cocinero como su padre. Durante los años universitarios de Stefan, donde estudió artes culinarias en una escuela prestigiosa, yo seguí expandiendo silenciosamente mi negocio de consultoría. Había empezado a importar especias directamente de productores europeos. Después había establecido contratos con granjas locales para suministro directo y eventualmente había creado mi propia pequeña empresa de distribución de alimentos especializados. Para cuando Stefan se graduó,
Yo controlaba una red de proveedores que servía a más de 50 restaurantes en la región, pero mantenía perfil bajo y seguía trabajando como cocinero en el hotel para mantener ingresos estables. Stefan sabía que yo tenía algunos contratos de consultoría, pero no conocía el alcance de mis operaciones comerciales. Stefan consiguió trabajo como sous chef en restaurantes prestigiosos, después como chef ejecutivo, y finalmente ahorró suficiente dinero para abrir su propio restaurante hace 2 años. Aurora era elegante, sofisticado, exactamente el tipo de establecimiento que Stefan había soñado dirigir desde la universidad. Pero Stefan había subestimado drásticamente los costos operacionales de manejar un restaurante propio. Los márgenes eran mucho más pequeños de lo que había calculado. La competencia era feroz y los gastos fijos eran abrumadores. Después de 18 meses, Aurora tenía deudas de $180,000 y estaba al borde de la bancarrota. Durante este período de crisis financiera, Stefan desarrolló una actitud cada vez más resentida hacia mi falta de ambición. Me decía que yo había desperdiciado mi talento culinario trabajando como simple empleado, en lugar de construir un negocio propio como él. No entendía por qué yo seguía trabajando en el hotel cuando podría estar haciendo algo más importante. Hace un mes recibí la llamada que cambió mi vida para siempre. El abogado Radovan Stojanovic me contactó desde Toronto para informarme que mi primo Nikola Milanovic había muerto, dejándome como su único heredero. Yo ni siquiera recordaba que Nikola existía. Nikola había emigrado a Canadá en 1975, mucho antes de que yo naciera, y había construido un imperio en la industria alimentaria. Había empezado con un solo restaurante en Toronto. Después había expandido a una cadena. Después había adquirido sus propios proveedores. Y finalmente había creado un conglomerado que incluía restaurantes, distribuidoras, procesadoras de alimentos y hasta granjas. Cuando Nikola murió a los 87 años, sin esposa ni hijos, había dejado un patrimonio de $240 millones centrado completamente en la industria alimentaria. Pero la parte más sorprendente era que incluía participación mayoritaria en Metropolitan Food Group, el conglomerado que controlaba el 60% de la distribución de alimentos en nuestra región. El abogado me explicó que tendría que esperar 30 días para completar transferencias internacionales y trámites de inmigración de activos, pero que oficialmente ya era uno de los magnates alimentarios más poderosos del continente. También me informó que como propietario mayoritario de Metropolitan Food Group, tendría control sobre los precios y disponibilidad de ingredientes para prácticamente todos los restaurantes de la ciudad. Durante esas 3 semanas de espera, decidí no contarle nada a Stefan sobre la herencia. Quería sorprenderlo completamente cuando se completaran los trámites, pagarle todas sus deudas de Aurora, y después trabajar juntos para crear el imperio gastronómico más grande que la región hubiera visto. Mi plan era revelar la herencia durante una cena familiar especial, mostrarle los documentos que me convertían en su nuevo proveedor principal, y después discutir cómo podríamos usar mi nueva posición para hacer de Aurora el restaurante más exitoso de la ciudad. Imaginaba su cara de sorpresa, su orgullo, su emoción por las oportunidades que tendríamos. Pero hace una semana, Stefan vino a mi casa en estado de pánico total. Aurora había recibido avisos finales de todos sus proveedores. El banco estaba amenazando con ejecutar el préstamo del restaurante, y Stefan necesitaba $15,000 inmediatamente para evitar cierre definitivo. Me suplicó: «Papá, sé que no tienes mucho dinero, pero necesito tu ayuda desesperadamente. Si no pago a los proveedores esta semana, Aurora va a cerrar para siempre. ¿Tienes algo ahorrado que me puedas prestar?». Le expliqué que no tenía $15,000 disponibles en ese momento, lo cual era técnicamente cierto porque mis activos seguían en trámite legal. Le dije: «Stefan, ojalá pudiera ayudarte con esa cantidad».
pero no tengo acceso a tanto dinero efectivo ahora mismo. Stefan se frustró inmediatamente. Papá, esto es tu culpa. Si hubieras sido más ambicioso en tu vida, si hubieras construido algo más grande que trabajar en cocinas de hotel, podrías ayudarme ahora. 30 años desperdiciados como empleado. Le expliqué que había trabajado duro toda mi vida para darle educación culinaria, que había pagado su escuela gastronómica cara, que había sacrificado mis propias ambiciones para apoyar las suyas. Stefan me respondió, ese era tu deber como padre, no me hiciste ningún favor, deberías haber hecho más para construir riqueza familiar. La conversación escaló cuando Stefan empezó a atacar directamente mi carácter y mis decisiones de vida. Me dijo, eres conformista, nunca tuviste visión. Otros padres construyeron negocios, compraron propiedades, crearon legados. Tú solo te conformaste con ser empleado toda tu vida. Pero el momento más doloroso llegó cuando Stefan notó que yo estaba cenando mi comida simple mientras él me pedía dinero. En mi mesa tenía un plato humilde de arroz con frijoles, la misma comida modesta que había estado comiendo durante 30 años para ahorrar dinero para su educación. Stefan miró mi plato con disgusto y me gritó las palabras que cambiarían para siempre nuestra relación. Mírate, comiendo arroz barato como si fueras pobre. No vales ni la comida que gastas. Eres un fracaso que no puede ayudar a su propio hijo porque nunca construiste nada en tu vida. En ese momento, viendo a mi hijo despreciar la comida humilde que yo comía para mantener gastos bajos mientras esperaba sorprenderlo con una fortuna alimentaria, tomé la decisión más dolorosa de mi vida. Me levanté silenciosamente, dejé mi tenedor sobre la mesa sin terminar mi cena, y caminé hacia mi habitación sin decir una sola palabra. Stefan me gritó mientras me alejaba. Ni siquiera puedes defenderte. Eres patético. No te merecen ni los frijoles que estás comiendo. Pero yo seguí caminando en silencio, sabiendo que al día siguiente se completarían los trámites que me convertirían en su jefe sin que él lo supiera. Esa noche, empaqué algunas pertenencias y me fui a un hotel, decidido a no regresar hasta que estuviera emocionalmente preparado para manejar lo que tendría que hacer con mi nueva posición de poder. Al día siguiente, cuando se finalizaron oficialmente todos los trámites de transferencia, yo me convertí en propietario de $240 millones y controlador del 60% de la industria alimentaria regional. Mi primera decisión fue comprar silenciosamente todas las deudas de Aurora y convertirme en el acreedor principal de Stefan. Pero le dije a mis abogados que mantuvieran mi identidad completamente confidencial. Quería que Stefan tuviera tiempo de reflexionar sobre cómo había tratado a su padre antes de descubrir que el cocinero fracasado controlaba ahora toda la industria que mantenía funcionando su restaurante. Durante los siguientes 2 días, no contesté ninguna llamada de Stefan. Él me llamó varias veces, probablemente para disculparse superficialmente por su explosión, pero cada vez que veía su nombre en mi teléfono, recordaba sus palabras: no vales ni la comida que gastas. El jueves por la mañana, Stefan recibió la noticia que cambió su perspectiva para siempre. Sus proveedores principales le informaron que una nueva empresa, Milanovich Holdings, había comprado todos sus contratos de distribución y que tendría que renegociar términos con los nuevos propietarios. Cuando Stefan investigó quién era Milanovich Holdings, descubrió que era subsidiaria de Metropolitan Food Group, el conglomerado que controlaba toda la distribución alimentaria de la región. Y cuando preguntó quién era el propietario mayoritario de Metropolitan Food Group, le dijeron que era Bogidar Milanovich. En ese momento, Stefan se dio cuenta de que su padre, simple cocinero de hotel, era ahora el hombre más poderoso de la industria alimentaria, la persona que controlaba cada ingrediente, cada proveedor, cada distribuidor que Stefan necesitaba para mantener funcionando Aurora. Stefan me llamó inmediatamente, pero yo había decidido no contestar hasta estar seguro de que podía manejar la conversación sin mostrar dolor.
Necesitaba procesar el hecho de que mi propio hijo había evaluado mi vida en menos que un plato de arroz. Durante las siguientes 6 horas, Stefan me llamó 39 veces. Los mensajes que dejaba empezaron siendo confundidos. Después se volvieron suplicantes y finalmente se convirtieron en pánico puro. Antes de contarles lo que pasó después, necesito pedirles algo. Si esta historia les está tocando el corazón como espero, les pido que apoyen a este canal que me ha permitido venir aquí a contar mi historia. Esto es más común de lo que parece, y apoyando a este canal, ayudan a que más personas como yo puedan traer sus historias al mundo narradas por este precioso canal. Solo tienen que darle al botón negro de suscribirse si aún no lo han hecho. En los primeros mensajes, Stefan decía: «Papá, no entiendo lo que está pasando con los proveedores. Me dijeron que tienes algo que ver con Metropolitan Food Group. Por favor, llámame para que me expliques qué está ocurriendo». En los mensajes del medio, Stefan empezaba a entender la realidad. «Papá, si realmente controlas toda esta industria, ¿por qué nunca me dijiste? ¿Por qué me dejaste pensar que no tenías dinero? Por favor, contéstame. Necesito entender todo esto». En los últimos mensajes, Stefan estaba llorando desesperadamente. «Papá, perdóname. Sé que me porté terrible contigo. No sabía que tenías todo ese poder. Si lo hubiera sabido, nunca te habría dicho esas cosas horribles. Por favor, contéstame. No puedo vivir sabiendo que traté mal al hombre que controla mi futuro». Pero yo había decidido que no contestaría hasta estar emocionalmente preparado para dar la respuesta que Stefan merecía. Había pasado 30 años sacrificando todo por darle la mejor educación culinaria posible, y él me había pagado diciéndome que no valía ni la comida que comía. Una semana después, cuando finalmente me sentí preparado para hablar, decidí hacer mi primera aparición pública como el nuevo magnate de la industria alimentaria. Di una entrevista al periódico gastronómico más importante de la región, donde expliqué mi historia. Cómo había trabajado como cocinero durante 30 años, cómo había recibido una herencia inesperada, y cómo planeaba usar mi posición para ayudar a restaurantes pequeños y trabajadores de cocina. Durante la entrevista, el periodista me preguntó sobre mi familia. Yo respondí honestamente: «Tengo un hijo que es chef y propietario de restaurante. Estamos navegando algunos cambios familiares después de mi nueva situación financiera. A veces las familias necesitan tiempo para adaptarse a circunstancias nuevas». Esa noche, después de que el artículo se publicó en línea, Stefan vino a mi hotel donde ahora vivía. Había estado llorando. Era obvio que había leído la entrevista y había entendido finalmente la magnitud de lo que había perdido con sus palabras crueles. Me abrazó y me pidió perdón repetidamente. «Papá, soy terrible. Soy el peor hijo del mundo. No sabía que eras tan poderoso. No sabía que controlabas toda la industria alimentaria. Si lo hubiera sabido, nunca te habría tratado así». Pero fue exactamente esa respuesta la que confirmó mi decisión sobre cómo manejar nuestra relación hacia el futuro. Stefan estaba pidiendo perdón no porque hubiera entendido que había insultado a su padre trabajador, sino porque había descubierto que había insultado a su padre rico. Le dije: «Stefan, yo salvé a Aurora de la bancarrota porque te amo, no porque quiera que me trates bien a cambio. Pero ahora entiendo que para ti el respeto depende de cuánto poder tiene una persona, no de cuánto ha sacrificado por ti». Stefan trató de contradecirme. «No, papá, eso no es cierto. Yo siempre te he respetado. Solo estaba estresado por las deudas del restaurante. No era personal contra ti». Pero yo le recordé exactamente lo que había dicho. «Stefan, tú me dijiste que no valgo ni la comida que gasto. Me dijiste que soy un fracaso que no merece ni los frijoles que come». Esas palabras no salieron del estrés financiero, salieron de desprecio real hacia quien soy como persona. Durante los siguientes meses, Stefan intentó reconstruir nuestra relación.
pero yo había tomado una decisión que cambiaría para siempre la dinámica entre nosotros. Decidí tratarlo con cortesía profesional, pero sin la intimidad emocional que habíamos tenido antes. Cuando Stefan me visitaba, yo lo recibía educadamente, preguntaba sobre Aurora, me interesaba por su bienestar, pero no compartía mis planes empresariales, mis sentimientos profundos o mis esperanzas para el futuro. Lo trataba como trataría a cualquier chef respetable, no como a mi hijo querido. Usé mi nueva posición en la industria alimentaria para asegurar que Aurora tuviera acceso a los mejores ingredientes a precios preferenciales, pero siempre a través de intermediarios. Stefan sabía que sus condiciones favorables venían de mi influencia, pero nunca tenía acceso directo a mí para discutir negocios. Esta distancia profesional era más devastadora para Stefan que cualquier confrontación habría sido. Él podía ver que había perdido la relación padre-hijo que habíamos tenido durante 30 años y que no había manera de recuperarla completamente. Con mi nueva riqueza, establecí una fundación para ayudar a trabajadores de cocina con educación culinaria y oportunidades de negocio. Proporcionaba becas para hijos de cocineros, fondos para que empleados de cocina abrieran sus propios restaurantes y programas de mentoría para chefs jóvenes. Era mi manera de honrar el trabajo digno que había hecho durante 3 décadas. También usé mi posición como propietario de Metropolitan Food Group para implementar políticas más justas hacia restaurantes pequeños. Establecí programas de crédito que ayudaban a establecimientos familiares con dificultades financieras y creé sistemas de distribución que daban acceso a ingredientes premium a precios justos. Stefan siguió operando Aurora, pero ahora en una posición muy diferente. Su restaurante era próspero gracias a las condiciones favorables que yo había arreglado silenciosamente, pero ya no tenía la relación íntima con su padre que había dado por sentada durante toda su vida. Un día, Stefan me dijo algo que demostró que finalmente había entendido la lección. Papá, me di cuenta de que cuando pensé que eras pobre, te traté mal. Cuando descubrí que eras rico, quise tratarte bien. Pero ambas reacciones estaban equivocadas. Debería haberte tratado con respeto siempre, sin importar cuánto dinero tuvieras. Le respondí, Stefan, esa es exactamente la lección que espero que aprendas. El valor de una persona no depende de su cuenta bancaria, depende de su trabajo, su carácter y sus sacrificios por otros. Pero aunque Stefan había aprendido la lección intelectualmente, el daño emocional entre nosotros era permanente. Yo nunca pude recuperar la confianza de que él me respetaría si volviera a ser vulnerable, si volviera a necesitar su apoyo, si volviera a depender de su amor en lugar de mi riqueza. Esta experiencia me enseñó que algunas palabras revelan verdades sobre el carácter que no se pueden deshacer con disculpas. Cuando Stefan me dijo que no valía ni la comida que gastaba, me estaba diciendo que mi existencia era un desperdicio de recursos, que mi vida tenía menos valor que un plato de arroz. También aprendí que el verdadero respeto se demuestra cuando alguien no tiene nada que ganar de respetarte. Stefan me había respetado cuando pensaba que yo podría ayudarlo financieramente en el futuro. Me había despreciado cuando pensé que era una carga, y quería respetarme de nuevo cuando descubrió mi poder. Hoy en día, soy un hombre de 61 años que controla $240 millones en la industria alimentaria, que tiene el poder de determinar el éxito o fracaso de cualquier restaurante en la región, y que ha aprendido que el silencio puede ser la respuesta más poderosa a la crueldad. Stefan aprendió que despreciar a tu padre puede costarte una relación que nunca se puede reparar completamente, sin importar cuánto poder esté involucrado o cuántas disculpas ofrezcas. Sus 39 llamadas esa tarde fueron el sonido de alguien que finalmente entendía que había perdido algo más valioso que cualquier negocio. La distancia emocional que mantuve con Stefan después de su traición no fue venganza cruel,
Fue autoprotección necesaria. Había aprendido que no podía confiar en que él me respetaría si volviera a ser vulnerable, así que elegí amarlo desde una distancia profesional, donde su falta de carácter no pudiera herirme de nuevo. Irónicamente, Stefan ahora dirige uno de los restaurantes más exitosos de la ciudad, con acceso a los mejores ingredientes y condiciones más favorables de la industria. Pero todo ese éxito viene con el recordatorio constante de que depende de la generosidad del padre que una vez valuó en menos que un plato de arroz. El plato de comida que dejé sin terminar esa noche se convirtió en el símbolo de cómo algunas palabras pueden cambiar para siempre el sabor de una relación familiar. Nunca volví a comer arroz con frijoles, no porque me trajera recuerdos dolorosos, sino porque me recordaba que había elegido la dignidad sobre la conveniencia familiar. Si llegaron hasta aquí, significa que esta historia realmente les tocó. Les pido que nos ayuden comentando su opinión sobre este tema, o si han vivido algo parecido, compártanlo. Su experiencia es muy valiosa para este canal y para otras personas que pueden estar pasando por lo mismo. También, si no se han suscrito aún, háganlo ahora. Esto nos ayuda a seguir trayendo más historias como estas. Y si tienen algún consejo para mejorar el canal, déjenlo en los comentarios. Su opinión es muy importante para nosotros. Las palabras "no vales ni la comida que gastas" fueron las más caras de la historia gastronómica familiar, porque le costaron a Stefan la relación íntima con el padre que había sacrificado cada bocado durante 30 años para darle la mejor educación culinaria posible, y que ahora lo alimentaba desde la distancia emocional más dolorosa que existe. La generosidad sin calor, la ayuda sin intimidad, el amor sin confianza.